Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud de lo que escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tanta cosa? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algún enfermo imponiéndole la mano. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pobrecito Jesús. Seguramente había ido con mucha alegría a visitar a la gente de su tierra, a Nazaret, donde él había vivido toda su niñez, su adolescencia y parte de su juventud antes de marcharse hacia la misión que el Padre le tenía encomendado. Y allí vivía toda su familia y obviamente para él era un lugar especial. Pero lo tremendo que fue que cuando él se impuso a dar justamente lo que siempre hacía, enseñanza y actitudes evangelizadoras, empezaron la gente a murmurar: epa, ¿y de dónde aprendió eso, tantas cosas? Nosotros le hemos visto crecer, era uno de nosotros. ¿Dónde fue a hacer eso? ¿Qué escuela participó? No sabíamos que había ido a una escuela allá en Jerusalén. Y eso de hacer milagro, ¿qué cosa? ¿Será de verdad él o qué será? Ese poder, ¿de dónde le viene? Si es uno de nosotros, es de nuestra gente. Y allí es donde se preguntaban: ¿es el carpintero? El hijo de María. En otro evangelio dice: el hijo de José, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no viven aquí entre nosotros sus hermanas. Y estaban desconcertados. Claro, hay que entender en ese punto que esa expresión de hermanas y hermanos tiene que ver no con el hecho de ser directamente hijos del mismo vientre, sino parientes cercanos, así como nosotros en español decimos primos hermanos, es decir, lo más próximo a lo que es nuestra pertenencia a una familia. Y allí nosotros vemos como había una actitud de incredulidad, de asombro. Y Jesús obviamente se tuvo que poner muy triste. Así como se pone triste cuando nosotros dudamos de su palabra, dudamos de su acción evangelizadora, o más bien, no, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia, y dudamos de los discípulos de Jesús, que movido por el mismo espíritu que Cristo nos ha dado y llevando adelante la misma tradición que Él nos ha transmitido, no aceptan, no lo aceptan y son rechazados. Es decir, esa dificultad que podemos tener todos de la incredulidad, de ese pecado contra la fe. Un pecado que en el fondo nos hace desconfiar de Jesús y de la iglesia de Jesús. Claro, qué fácil es desconfiar de la iglesia que está hecha de hombre y no de ángeles. Qué fácil es desconfiar de la iglesia cuando hay escándalo y rollos y problemas. Qué fácil es desconfiar de la iglesia cuando nosotros los cristianos católicos no sabemos dar un testimonio fehaciente de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad. Qué fácil es desconfiar de la iglesia por las circunstancias que se pueden estar presentando. Pero qué bueno es poder creer,
Qué bello es poder creer, pero amando con ese amor misericordioso del Señor, que nos mira a nosotros como una iglesia de pecadores que Él quiere llevar a la santidad. Ese es el ojo con el cual el Señor trata a cada uno de nosotros. Y seguramente Él podía imaginar el ambiente familiar, el ambiente de Nazaret, pero aún así Él decidió ir en compañía de sus discípulos a su tierra. Fue una decisión profunda, acertada y meditada, no fue una improvisación. Seguramente María y algunos le dijeron, no, no vaya a venir, ¿para qué? No, mejor no, quédate tranquilo, anda en otra parte. Pero Jesús no podía dejar por fuera Nazaret, no podía dejar por fuera a sus vecinos, su comunidad, sus familiares. Jesús no podía hacer diferencia, sino que tenía que darse a todo. Pero qué difícil es darse cuando siente que te rechazan y cuando lo que te rechazan es justamente lo más cercano a ti, el que tú creías que era tu amigo y en el fondo lo es solo por conveniencia. Y allí justamente el punto del Evangelio, el escándalo del Evangelio, porque el Evangelio no es un Evangelio de conveniencia, es un Evangelio de conversión, es un Evangelio de un camino de reconciliación del hombre con Dios y entre los hombres y con nosotros mismos. Es el Evangelio del cambio de la persona, es el Evangelio de la renovación de la iglesia, es el Evangelio que permanece vivo y perdurable hasta que Cristo vuelva y está escrito en el cielo y está en el cielo junto al Cordero. Es la palabra que nunca se acaba porque Cristo mismo es la palabra y Cristo mismo como verbo se hizo carne y como verbo se realizó en la persona de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, y como verbo eterno murió y resucitó y como verbo eterno fue glorificado y ascendió a los cielos y está unido al Padre en comunión con el Padre, y junto con el Padre nos envía el mismo Espíritu para que nosotros podamos vivir en esa misma santificación y santidad del misterio trinitario. Pero justamente es un misterio que va más allá de los ojos, de las manos, del poder tocar, sino que es el misterio invisible y presente de una fe puesta en el Cristo resucitado. Si no creo, no, si no veo, no creo, si no toco, no creo. Y es cómo creer si este era uno de nosotros y ahora es en lo que está aparentando por allí, es justamente la incredulidad en la persona de Cristo y que ahora todavía subsiste muchas veces en la incredulidad en los predicadores, los catequistas, los sacerdotes, los párrocos, los buenos cristianos. Ay, mira ese, se da golpe de pecho, se cree una gran cosa, se la pasa así dentro de la iglesia y después por fuera, mira cómo es. Y ese tipo de juicio y de prejuicios son justamente lo que expresan la incredulidad. Nosotros no creemos pues solo por el testimonio del otro, sino creemos que Cristo vivo está actuando a pesar de las dificultades, de las debilidades. Por eso la segunda lectura del apóstol Pablo a los Corintios nos dice, me glorío de mis debilidades, porque se manifieste en mí el poder de Cristo. Y es en nuestra pobreza, es en nuestra limitación. Y en la primera lectura del profeta Ezequiel justamente nos dice, hoy esta raza rebelde sabré que hay un profeta en medio de ellos. Y el Salmo nos ayuda justamente a orar pidiendo la intercesión misericordiosa de Dios, repitiendo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. También hoy la Iglesia venezolana celebra con regocijo la consagración de nuestra República al Sagrado Santísimo Sacramento del altar. Nosotros somos la República del Santísimo Sacramento. Tenemos fe en el Santísimo Sacramento. Hace falta que nosotros vivamos esa consagración al Santísimo Sacramento como persona, como comunidad, como familias, como sociedad venezolana, para poder dar testimonio de la grandeza y de la obra de Dios entre nosotros. Claro que sí hace falta. A pesar de que aquí también podamos decir, nemo profeta en patria, nadie es profeta en su tierra, aún así nosotros sabemos que Cristo está presente entre nosotros, que Cristo
nos busca de perdonar y de reconciliarnos entre nosotros, que Cristo busca que triunfe la justicia y la paz entre los hombres en nuestra sociedad, que Cristo quiere ayudarnos a rectificar nuestro corazón rebelde e inmoral, que Cristo quiere venir a escuchar nuestro lamento, nuestro sufrimiento, nuestros dolores, acompañarnos en nuestras alegrías, en nuestra sonrisa, pero sobre todo estar al lado de este pueblo que camina con Él ahora hacia la cruz, después en la Pascua y después en la resurrección. Eso es el camino, el itinerario de todo pueblo de Dios, de toda la iglesia de Dios, porque aquí somos nosotros también familia de Dios. Y podamos decir, sí Señor, aquí creemos en ti, a pesar de nuestras debilidades y a través de nuestras fragilidades humanas. Ven Señor Jesús, ven Santísimo Sacramento de la Eucaristía a protegernos y a defendernos todo, para que Cristo sea verdaderamente el profeta de nuestra tierra, para alcanzar el cielo, como dijo la Coromoto en su aparición. Amén.